Renuncia de derechos. Todos los personajes, imágenes, vídeos, raps, música, etc. No son de mi propiedad, lo único que me pertenece es la historia, créditos a sus respectivos creadores. Aclarado esto, comencemos. Hola damas y caballeros, esto es un breve aviso para todo aquel que es nuevo en mi canal, también va para los que ven mis vídeos. En este capítulo prólogo no hay video reacción, en pocas palabras, es un capítulo con texto e imágenes. Si quieres ver el primer capítulo de la serie, donde sí hay una video reacción, te lo dejaré en la descripción de este vídeo. Igualmente te dejaré algunos puntos claves en la descripción para que puedas saltarte lo que te parezca poco importante. Igualmente estás invitado a ver el vídeo completo, claro, si tú quieres. Dicho esto, comencemos. En el vasto multiverso hay millones de lugares que se pueden visitar, pero por los momentos nos vamos a enfocar en un lugar que está apartado de toda galaxia o universo, un lugar donde hay un titán multiversal, que es el encargado de vigilar y cuidar a los habitantes de los multiversos de su sector, de amenazas que ellos ni siquiera saben que existen. En ese lugar extraño se puede ver curiosamente una mansión que parece estar construida alrededor de campos abiertos, que contiene algunas partes donde hay flores de distintos tipos, pero eso no es lo importante es el titán multiversal que está dentro de la mansión. Podemos ver dentro de la mansión a un titán multiversal llamado Monarca. Este titán tiene un aspecto parecido al de un humano, está vestido con sombrero de copa negro y un traje elegante, además tenía una máscara de gas bastante peculiar. Monarca estaba caminando por los pasillos de la mansión sin ningún destino aparente. De manera inesperada una alarma comienza a sonar por toda la mansión. Monarca detuvo en seco su caminata al escuchar la alarma, sin decir una palabra apretó sus puños con enfado, mientras que de su máscara de gas comenzaría a salir un gas rojo, que envolvió a este mismo, y luego de unos segundos el titán no podía ser visto, ya que parecía que él se había transformado en el gas rojo salió disparado a una velocidad absurda, recorrió unos metros para luego al frente de apareciera un portal. Sin ningún tipo de retraso el gas entró por el portal, llegando a un multiverso sin ningún tipo de vida. No se le podía considerar un multiverso, se le tenía que considerar las ruinas de un multiverso. El gas tomó la forma de Monarca. Miró una puerta gigantesca destruida por completo, y pasando por esa puerta se podía ver una jaula construida por un material extraño. Sin duda alguna era la prisión de alguien. ¿Pero qué demonios pasó aquí?, se preguntaría a sí mismo Monarca mientras observaba la destrucción. El titán no pudo articular ninguna palabra al sentir algo. Volteó a la derecha y vio un portal que conectaba con otro multiverso. Monarca, sin decir ni una palabra, salió disparado a una increíble velocidad con dirección al portal. Pasó por el portal y llegó a otro multiverso que si tenía vida, o al menos por los momentos. Monarca vio cómo se acercaba una ola de energía de color morado. Esta energía estaba destruyendo todo lo que se le ponía por delante sin ningún tipo de escrúpulo. El titán, al ver esto, chasqueó rápidamente sus dedos sin tener algún efecto a simple vista. Nuevamente de la máscara de gas comenzaría a salir otra vez el gas rojo, pero esta no envolvió a Monarca, sino que se acumuló en su mano para luego crear una guadaña de color negro, con detalles que parecían ser tentáculos. El titán clavó la guadaña en el multiverso, algo que no tendría sentido ya que estaba en el espacio, no había suelo para clavar la guadaña, pero sorprendentemente el espacio se quebró, apenas la punta del mango de la guadaña llegó al nivel de los pies del titán. El espacio y el tiempo comenzaron a quebrarse, las grietas comenzaron a expandirse hasta chocar con la energía morada. Esta misma apenas entró en contacto con las grietas, detuvo su avance como si las grietas fueran paredes. El titán levantó la guadaña y observó a sus alrededores, viendo la destrucción causada por la energía morada. No puedo creer que esto haya pasado, no puedo entender cómo se pudo liberar, ni mucho menos cómo llegó a este sector, diría Monarca con claro enojo en su voz mientras tomaba aire para calmarse. Mientras tanto, en otro lugar, se puede ver una sala de cine, y en esa sala de cine se pueden ver a los personajes de Azbin Hotel y Eluba Boss como todos los miembros del hotel, Lucifer, Carmilia con sus hijas, Rosie, Cestial, los pecados capitales, los Bes, Emily, Será, Dios, Blitzo, Stolas, Loona, Lute, Millie, Moxxi entre otros. Obviamente todos estaban inconscientes. La gran pregunta era cómo habían llegado allí. Bueno, había sido obra del chasquido de Monarca, que a simple vista no había tenido efecto. Nuevamente apareció el gas rojo en la sala de cine y tomó la forma de Monarca. Mismo observó a los personajes de Azbin Hotel y Eluba Boss mientras sostiene su guadaña. La guadaña poco a poco comenzaría a desvanecerse en el gas rojo para luego desaparecer.
El titán sacó un teléfono de uno de los bolsillos de su saco y luego marcaría a un número. Escucha Winter, necesito que vengas para mi mansión. Hay una situación que necesito hablar contigo, diría el titán dejando un mensaje de voz al número de la persona llamada Winter ya que no le había contestado la llamada. Bueno, al menos logre salvar a varios de sus pilares. Lo que queda es esperar a que los muchachos reparen el multiverso y que ese desgraciado de la cara, diría Monarca mientras tomaba asiento en una de las sillas del cine para esperar que todos los personajes de Azbin Hotel y Elubabos despertaran. Después de unos minutos Dios y Lucifer fueron los primeros en despertar, los dos se colocaron de pie dándose la espalda uno al otro sin saber que estaban a espaldas entre sí. Los dos observaron la sala donde estaban quedándose impactados porque no sabían dónde estaban. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Se preguntaron al mismo tiempo en voz alta. Los dos reyes al escuchar la voz del otro se voltearon rápidamente intercambiando miradas. Padre. Preguntaría Lucifer impactado y temblando a la deidad que lo bajó del firmamento. Hijo. Preguntaría Dios viendo a su antiguo mejor ángel con nervios al no saber cómo iba a reaccionar después de tanto tiempo. Durante unos segundos hubo un silencio incómodo en la sala, la tensión se podía sentir en el aire hasta que uno de los dos rompió el hielo. ¿Sabes dónde estamos? Preguntaría Lucifer con nervios y una voz fría mientras le daba la espalda a su padre y observaba a sus alrededores. Dios al ver el gesto solo se resignó a contestar su pregunta con algo de dolor. No sé dónde estamos, hijo, contestaría la deidad con una voz algo baja mientras se colocaba al lado de su hijo. Los dos comenzaron a caminar por la sala buscando algo que les diga dónde estaban. Después de un rato de búsqueda, Lucifer y Dios encontraron una puerta pero estaba cerrada desde afuera. Ahora esto es el colmo, diría Lucifer molesto mientras tomaba asiento en una silla del cine. Dios haría lo mismo sentándose al lado de Lucifer. Bueno, de algo estoy seguro es que donde sea que estemos, estamos bien, no nos van a hacer daño, diría la deidad con una voz tranquila mientras se estiraba en su silla. No sé por qué no puedo usar mis poderes pero tengo un buen presentimiento, diría en sus pensamientos la deidad mientras cerraba sus ojos. Lucifer se le quedaría viendo con una cara de póker a su padre pero antes de poder decirle una palabra la puerta se abrió. De allí saldría Monarca con una taza de té verde en sus manos. Este mismo se sorprendió al ver a Lucifer y a Dios despiertos y sentados uno al lado del otro. Lucifer y Dios se le quedarían viendo a Monarca con caras de sorpresa al ver a una especie de humano con sombrero de copa negro y traje elegante. Los dos reyes se les quedarían viendo unos segundos a Monarca mientras que este les devolvía la mirada. Había una mezcla de tensión y curiosidad en el aire hasta que Monarca rompió el silencio. Vaya, parece que ya despertaron los reyes, diría Monarca sentándose al lado de Dios para luego tomar un sorbo de su té. Dios no reaccionó por alguna razón, su instinto le dijo que todo estaba bien, que ese sujeto no era malo. ¿Puedo saber quién eres? Preguntaría Lucifer viendo al sujeto. Mi nombre es Monarca, diría el titán mientras tomaba otro sorbo de té. Dios y Lucifer se le quedaron viendo al titán. ¿Tú fuiste quien nos trajo a este lugar? Preguntaría Lucifer con enfado y duda en su voz. Si fui yo, contestaría Monarca. ¿Puedo saber por qué? Preguntaría Dios con duda. Se los diré cuando todos estén despiertos, contestaría Monarca mientras se levantaba de su asiento. Mientras esperamos, ¿se les apetece algo de comer o tomar? Preguntaría Monarca observando a Dios y a Lucifer. Los dos se vieron entre sí pensando en rechazar la propuesta pero ninguno de los dos vio algo de malo comer algo mientras esperaban. Si puedes, yo quiero un whisky, diría Lucifer mientras se quitaba su sombrero y lo colocaba en su pierna. Yo quiero una copa de vino si es posible, diría Dios mientras se estiraba en su asiento. Monarca solo asintió ante las peticiones y chasqueó los dedos haciendo aparecer los pedidos en las manos de Lucifer y Dios. Wow, eso sí es impresionante, diría Lucifer con asombro al ver que Monarca podía usar el poder de la creación. Concuerdo con mi hijo, diría Dios igual de sorprendido. No es gran cosa. Bueno, ¿se les apetece hablar de algún tema? Después de 45 minutos, Dios, Lucifer y Monarca estaban hablando de temas triviales para pasar el tiempo. Lucifer volteó su mirada para ver a todos los personajes que estaban en estado de inconsciencia aún. Vaya, parece que ni van a despertar hoy, diría Lucifer con algo de humor y enojo en su voz debido que todos se estaban tomando su buen tiempo para despertar. Tengo que admitir que se me hace raro que sigan inconscientes, diría Dios viendo a todos los personajes tirados en el piso con una gota de sudor. Tengo una idea para despertarlos, diría Lucifer con una sonrisa maléfica. Dios y Monarca les daría un mal presentimiento la sonrisa de Lucifer. Monarca, ¿puede crear un megáfono por favor?
Preguntaría Lucifer al titán ya que él no podía usar su poder de la creación. Monarca solo chasqueó los dedos y hizo aparecer el megáfono en las manos de Lucifer. Les recomiendo que se tapen los oídos y para los espectadores que bajen el volumen, diría Lucifer mientras se aclaraba la garganta. Dios y Monarca intercambiaron miradas y se cubrieron los oídos rápidamente. Lucifer tomó un gran aliento y griega. ¡Levántense! Todos los personajes se levantaron rápidamente como si fueran escuchado una explosión. Todos los personajes se estaban cubriendo los oídos por lo fuerte del sonido provocado por Lucifer, mientras que Dios, Lucifer y Monarca estaban muertos de las risas. Ja, no lo puedo creer, esas caras valen millones, diría Lucifer tirado en el piso riendo. Ja, parecieron gatos escapando del agua, diría Dios riendo en su asiento. Tengo que admitir que fue gracioso y funcional, diría Monarca mientras intentaba ocultar su obvia carcajada. Todos los personajes al ver a Lucifer con el micrófono le iban a reclamar pero se dieron cuenta que no estaban en sus casas mansiones hotel. Monarca observó a todos los personajes de Azbin Hotel y el Yuba Boss que estaban confundidos. Este mismo solo se levantó de su asiento para decir unas palabras. Escuchen. Presten atención. Diría Monarca con voz tranquila pero firme. Todos voltearon a ver el origen de esas palabras viendo a un sujeto con sombrero de copa negro y traje elegante. ¿Quién eres tú? Preguntaría será con algo de asombro al ver a Monarca. Monarca no pudo contestar ya que alguien más hablaría. La mejor pregunta es ¿quién te da derecho a hablarnos así? Preguntaría Satán molesto mientras observaba al sujeto. Número 1. Mi nombre es Monarca, es un placer conocerlos a todos y número 2. Es mejor que se calme Rey Satán, este no es su territorio y no creo que sea bueno desafiar a alguien que ni siquiera conoce, contestaría Monarca con voz firme pero con algo de enojo por cómo le reprendió Satán. Este mismo se enojó al escuchar lo dicho por el que él pensaba era un simple mortal, no podía estar más equivocado. Satán tenía intenciones de atacar a Monarca pero alguien lo detuvo. Satán, te recomiendo con todo mi ser que no ataques a Monarca, diría Lucifer un poco molesto al ver que su hermano no había cambiado después de milenios, y no solo por eso él tenía un presentimiento que él le decía que si Satán atacaba a Monarca solo uno iba a sobrevivir y ese no iba a ser el pecado de la ira. Les recomiendo a todos que escuchen y luego hagan sus preguntas, diría Dios poniéndose de pie enfrente de todos. A todos les daría nervios y miedos al ver al ser supremo de su universo. Todos tragaron saliva y asintieron ante la petición de Dios. Hasta el mismo Satán hizo caso al saber muy bien que con el rey del todo no iba a poder. Gracias por eso Dios, ahora les explicaré quién soy y por qué están aquí, diría Monarca mientras tomaba asiento en una de las sillas del cine. Como ya les dije, mi nombre es Monarca, yo soy un titano guardián multiversal que es el encargado de proteger y cuidar sus universos de amenazas de alto nivel y también me aseguró que nada que no tenga que pasar en su universo pase, diría Monarca con voz tranquila mientras observaba a todos en la sala. Vaya, no me esperaba que existiera un cargo de tal magnitud, diría Asmodeus. Concuerdo contigo, contestaría Momón mientras que todos quedarían igual impactados al saber que había un cargo que se encarga de proteger sus universos. Ustedes están en mi mansión, para ser más específico un lugar donde el espacio y el tiempo están bajo mi control, diría Monarca con una voz muy tranquila tanto que se hacía incómoda. Todos se quedarían aún más impactados por lo dicho de Monarca, excepto una persona y esa persona era Dios. Vaya, yo directamente no creo posible eso, diría Satán apretando sus puños. Concuerdo con el pecado capital, me parece absurdo, diría Lute con enojo en su voz. Yo dudo bastante de lo dicho, diría Será con desconfianza. Monarca escuchaba atentamente las palabras de los que dudaban de lo que él había dicho. Después de tanto milenios en este puesto, incluso antes de estar en este puesto, me molestaba y me sigue molestando la incredulidad de este tipo de gente. Después de pensar eso, Monarca hizo aparecer su guadaña nuevamente para tocar con la punta de la hoja el piso de la sala de cine, haciendo que este desapareciera quedando todo en una completa oscuridad sin fin. ¿Pero qué mierda? Preguntaría Usk escupiendo su trago. Esto no es posible, diría Será con terror en su voz. Esto debe ser un chiste, diría Ángel Dust abrazando a Usk. Esto es una completa estupidez, diría Lute sin poder asimilar lo que está pasando. Esto es un truco barato, diría Satán viendo a Monarca. La ira se debe controlar o la locura se desatará, diría Monarca con tranquilidad. Estás muerto, diría Satán mientras se lanzaba contra Monarca. Este mismo solo miró este gesto con una mirada cansada para luego esperar que justo Satán estuviera
estaba a punto de dar su golpe para desplegar un par de alas de color negro con detalles de color naranja rojizo, el titán utilizó sus alas para cubrirse de los golpes de Satán. Todos se quedarían impactados al ver que Monarca tenía alas y no solo eso, se quedaron aún más sorprendidos al ver que esas alas detenían en seco los golpes del pecado de la ira, uno de los pecados más poderosos. Como si nada, si no lo estuviera viendo afirmaría que es falso, diría Beelzebub con miedo al ver el combate. Concuerdo contigo, diría Lucifer viendo el combate. Satán se detuvo sus golpes pensando que ya había ganado. Si ya terminaste, ahora es mi turno, diría Monarca con voz firme, pero se notaba un pequeño tic en sus palabras que parecía una mezcla de locura y enojo. Sin decir otra cosa, Monarca abanicó sus alas en dirección a Satán creando una ola de aire potente que no solo era capaz de mandar a volar sino también estaba cargada del gas rojo característica de Monarca. Satán hizo una X con sus brazos para resistir el retroceso provocado por la halo de aire, pero aunque la pudo resistir, el gas rojo comenzó a cubrir todo su cuerpo. ¿Pero qué demonios? Gritaría Satán intentando quitarse el gas de encima. Esto sí ya me parece raro, diría Charlie al ver su tío en esas condiciones. Esto de verdad es muy raro. El pecado de la ira, uno de los más poderosos por no decir el más poderoso, está siendo sometido, diría Leviatán sorprendida. El gas rojo envolvió totalmente a Satán por unos segundos para luego desvanecerse dejando caer en el oscuro vacío negro a un Satán totalmente inconsciente. Monarca se sacudió su traje, mismo chasqueó los dedos para hacer aparecer nuevamente la sala de cine. Bien, entonces ¿siguen teniendo dudas?, preguntaría Monarca. Todos negaron con la cabeza. Vaya, entonces todas las leyendas que escuché eran realidad, diría Dios con una sonrisa incómoda. ¿Qué leyendas, padre?, preguntaría Será con duda. Todos tenía la misma duda que Será y por eso prestaron atención a la respuesta de Dios. Una vez existió un momento en la historia en que todos los multiversos estaban en peligro. Los multiversos eran caos y destrucción, todo era dominado por seres de oscuridad, no se podía vivir en paz, las personas o razas eran oprimidos por los seres de oscuridad y sus ejércitos. En pocas palabras, eran como dictaduras militares, nadie podía hacer nada. Los dioses que tenían que proteger todos los universos eran corruptos, se lucraban de todo ese caos y sufrimiento junto a los seres de oscuridad. Pero un día, después de milenios de oscuridad, alguien quiso cambiar esa situación. Esa persona era un aprendiz de guardián multiversal de uno de los tantos multiversos sumergidos en la oscuridad y corrupción. Esa persona había sido criada en ese ambiente de oscuridad, pero en vez de dejarse consumir por esa oscuridad la quiso cambiar. Todos en la sala estaban escuchando la historia, poniendo suma atención a cada palabra que decía Dios, mientras que Monarca tenía una a escuchar la historia que narraba Dios. Esa persona se llamaba Nairo y a una temprana edad se postuló para ser un dios de su planeta, para poder darle tranquilidad a su familia. Poco a poco Nairo iba escalando en la jerarquía de los dioses, hasta que un día los altos mandos de los dioses lo mandaron a una misión de alto riesgo. Nairo quería negarse, pero de manera indirecta amenazaron a su familia. Espera, dijo Será viendo a Dios, ¿por qué lo mandaron a esa misión?, preguntó Será con asombro. Antes que Dios pudiera responder, Monarca habló. La razón es sencilla, Nairo estaba tomando mucha relevancia e importancia como dios de su mundo y sin darse cuenta estaba llamando la atención de las personas equivocadas, personas dispuestas a hacer lo que sea por mantenerse en el poder y que nadie les quite ni un pedazo, dijo Monarca con voz fría. Todos quedarían sorprendidos por la razón, algo que es común en todo lugar, diría Alastor. Dios solo daría un asentimiento con su cabeza y continuaría narrando la historia. Nairo fue obligado a ir a esa misión solo, una misión donde dioses habían muerto solo por tratar de cumplirla. Nairo, al llegar al lugar de la misión, se topó con algo que era sorprendente. Nairo se había topado con uno de los antiguos templos de titanes. Los titanes eran seres que dominaban los multiversos, pero habían sido derrotados hace muchos siglos por los seres de oscuridad. La misión de Nairo era encontrar y matar a una bestia que estaba en ese templo, cosa que Nairo no hizo. En vez de eso la hizo su aliada. Después de eso fue de multiverso en multiverso reclutando personas dispuestas a pelear contra los seres de oscuridad y acabar con su tiranía, cosa que lograron siglos después de aquella misión que comenzó todo. Después de ganar lo que se conoce como la guerra multiversal, los combatientes se hicieron llamar titanes multiversales o vigilantes multiversales. Y bueno, eso fue un resumen de todo lo que sé de los titanes multiversales o vigilantes multiversales, como quieran llamarlos. Eso sí, no tengo idea de qué pasó después de la guerra, ya que desde ese punto no hay información concreta. Todos quedarían impactados por la historia que había narrado Dios.
Tengo que admitir que sabes más de los titanes que la mayoría de los dioses y seres divinos, diría Monarca con voz tranquila mientras dejaba de aplaudir. Bueno, muchas gracias, es todo lo que he podido averiguar sobre tu profesión, diría Dios con sinceridad en sus palabras. Vaya, esa historia no me la esperaba, diría Lucifer impresionado, nunca pensé que pudieran existir seres tan poderosos, diría será sorprendida. Bueno, ya saben quién soy y dónde están, hasta saben el origen de mi profesión, solo falta decirles por qué están aquí, diría Monarca con tranquilidad. Todos asintieron ya que querían saber el por qué estaban allí. Bueno, ustedes están aquí ya que digamos que en su multiverso ocurrió un gran problema, que no puedo arreglar solo chasqueando los dedos, y para que no murieran tuve que traerlos aquí, diría Monarca con voz tranquila. Todos quedarían impactados por lo dicho. Una de las personas presentes se le había creado una duda por lo dicho. Disculpe mi estimado, usted dijo que nos trajo aquí para que no muriéramos. ¿Eso significa que nuestro multiverso está destruido o me equivoco? Preguntaría Alastor con voz seria pero manteniendo su sonrisa de oreja a oreja. Sin darle vueltas al asunto daría una respuesta. Si así es, su multiverso está destruido, diría Monarca con voz fría. Todos sin excepción quedarían impactados por la respuesta. La sala de cine debería envuelta en un silencio perturbador ya que nadie quería decir algo, pero alguien rompería el silencio. Pero no se preocupen, en un par de días su multiverso estará reconstruido, diría Monarca con voz tranquila. Uf, eso es un alivio, diría Charlie. Concuerdo contigo, hija, diría Lucifer. Por primera vez estoy de acuerdo contigo, Lucifer, diría Será. ¿Y qué vamos a hacer durante el tiempo que se tarda la reconstrucción de nuestro multiverso? Preguntaría Stolas. Bueno, tengo pensado que reaccionen a distintos multiversos mientras su multiverso se reconstruye. No solo les gustará sino también así verán seres de otros multiversos y sus historia, diría Monarca con una voz tranquila pero con un poco de entusiasmo. Todos quedarían asombrados por la idea pero no se pondrían ya que sería algo entretenido. Todos aceptarían la propuesta de Monarca emocionados por ver distintos multiversos. Esto será muy interesante, diría Dios. Concuerdo, diría Lucifer. Por 3, diría Belzebú. Por 4, diría Mamón. Bueno, si todos están de acuerdo comencemos, diría Monarca chasqueando los dedos haciendo que la pantalla de cine se encienda. Fin del prólogo. Un saludo especial para todos los que están apareciendo en pantalla. Si quieres que te mande un saludo en el próximo video déjalo en los comentarios. Dicho esto, gracias por ver.